Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es miércoles 27 de septiembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. Publican sentencia que invalidó disposiciones de la Ley Orgánica de la FGR que establecían requisitos para ingresar al servicio profesional de carrera y el sistema de sanciones. La Unidad Técnica de Combate a la Tortura puede interponer amparo ante la falta de diligencia para investigar esta conducta que afecta a personas privadas de la libertad. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 98/2021, en la que declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, entre las que se encuentran la que establecía como requisito no estar sujeta o sujeto a proceso penal para ingresar al servicio profesional de carrera por violar el principio de presunción de inocencia. También invalidó los artículos que establecían un régimen especial de responsabilidades administrativas y sanciones para el personal del servicio profesional de carrera y la disposición que preveía la figura del arresto como medida de corrección disciplinaria, pues violaba el derecho de audiencia. En contraste, declaró válidos los artículos que prevén la amonestación pública y privada y la suspensión como medidas disciplinarias para agentes de la Policía Federal y analistas. Además, validó disposiciones de diversas leyes que precisan las funciones de la Fiscalía en materia de trata de personas, desaparición forzada, búsqueda de personas y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y al resolver una contradicción de tesis, la primera sala de la Corte determinó que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Defensoría Pública Federal sí cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo ante la falta de diligencia y oportunidad para investigar posibles actos de tortura de personas privadas de la libertad que fueron representados por defensores públicos, pues se encuentra ante el derecho de una defensa adecuada y ante la posibilidad de impulsar la investigación y reparación de posibles actos de tortura en perjuicio de personas representadas por defensores públicos, y con ello se combatiría la impunidad en este tipo de asuntos. De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, de 2006 a 2018 se iniciaron 27.342 investigaciones penales por tortura a nivel nacional. Sin embargo, solo se emitieron 50 sentencias condenatorias y 16 absolutorias por este delito, es decir, solo el 0.61% de los casos investigados obtuvo una sentencia. En tanto que de enero de 2018 a junio de 2023 se han iniciado 16.556 expedientes por casos de tortura y tratos crueles e inhumanos a nivel nacional. 13.516 corresponden a tortura y 3.040 a tratos crueles e inhumanos, según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura. La segunda sala estableció que el artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas vulnera el mandato constitucional de protección a la familia y el derecho de audiencia, al establecer que la relación de concubinato se acreditará con la designación que el militar haya realizado de la persona beneficiada para este fin ante el propio instituto, al impedir a una mujer que reclamó la pensión por viudez ante la muerte de su pareja militar fallecida presentar otros medios de prueba que considere idóneos para demostrar la relación de concubinato, pues el derecho a la pensión por viudez no está sujeto a la voluntad de los militares, ya que se trata de un beneficio económico previsto a favor de sus familiares en línea recta, conforme a un estricto orden de prelación. De ahí que su otorgamiento no debe condicionarse a que el militar fallecido haya designado al interesado como su beneficiario ante el instituto. Y la reciente expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, parte de una obligación convencional. Antes de dicha legislación, la Suprema Corte ya había establecido algunos criterios en los que declaraba la inconstitucionalidad de la figura de interdicción. A la vez, pues el contexto internacional en el que esta reforma pues deriva de una obligación
convencional, que pues en principio ya había generado unas resoluciones de la Suprema Corte, una inclusión en la Constitución de la Ciudad de México, etcétera. El nuevo código responde a este criterio y a la obligación establecida en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, que protege los derechos de las personas con discapacidad, que establece que sin capacidad jurídica es imposible ejercer el resto de sus derechos en condiciones de igualdad. Y por supuesto, la reforma más reciente es la del Código de Procedimientos mexicano, que también nos ayuda a afianzar estos avances en la región orientados a garantizar la plena ciudadanía y el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Argentina fue el primer país en América Latina en modificar su legislación civil para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y en más noticias, desde su instalación en 1995, es la primera vez que el Consejo de la Judicatura Federal está conformado en su mayoría por mujeres. Celebró la consejera Lilia Mónica López Benítez, luego de asistir a la sesión conjunta de plenos en la que rindió protesta la consejera Celia Maya García. Señaló que esta integración histórica es un paso significativo hacia una justicia más igualitaria y con perspectiva de género. Añadió que de las 7 personas que integran el Consejo de la Judicatura, ahora 4 son mujeres y una de ellas, la ministra presidenta Norma Lucía Piña, también preside este órgano de administración, vigilancia y disciplina. En otra información, la Escuela Federal de Formación Judicial invita a participar en el curso Derechos Cibernéticos, Retos y Oportunidades desde los Derechos Humanos, que inicia este martes 3 de octubre. Está dirigido a personal del Poder Judicial y al público en general. Pretende contribuir al entendimiento de los derechos cibernéticos y su relación con los derechos humanos, así como al uso responsable y seguro de las tecnologías digitales. Consulte la convocatoria en el sitio escuelajudicial.cjf.gov.mx. El proceso de constitucionalización de los derechos de la niñez y la adolescencia en Chile ha sido lento y complejo, pues su propia constitución no incorpora los derechos fundamentales y apenas el año pasado fue rechazada una propuesta constitucional para reconocer expresamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así lo expresó la investigadora Jimena Gauché de la Universidad de Concepción, Chile, quien participó en la conferencia internacional sobre este tema organizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Esperamos entonces que en este proceso constitucional que Chile está hoy día atravesando, que debería terminar en el mes de diciembre con la aprobación o rechazo de una nueva propuesta, se logre incorporar de manera expresa los derechos de niños, niñas y adolescentes. Son 2 de la tarde con 8 minutos, momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, fijan en 660.978.000 pesos el tope de gastos de campaña para la elección presidencial de 2024. Ya estamos de regreso con más noticias. El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón representó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 16ª reunión interamericana de la OEA en Ottawa, Canadá. El encuentro tuvo el objetivo de promover un intercambio de conocimientos y mejores prácticas para fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades electorales y mejorar el modo en el que se llevan a cabo las elecciones en el continente americano. Asimismo, el magistrado presidente sostuvo reuniones con autoridades electorales canadienses para acordar programas de acompañamiento internacional del proceso electoral en México 2023-2024. Y en más temas electorales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Electoral de Tabasco reponer la investigación de actos de violencia política de género en agravio de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Balancán, debido a publicaciones en la red social Facebook, para que se determine si la persona denunciada es responsable.
Para ello, modificó la sentencia del Tribunal Electoral local, con la que revocó la resolución del Instituto Electoral mencionado, en la que éste señalaba que no había violencia política, pues se había revocado lisa y llanamente la resolución con un procedimiento deficiente. Ello porque de las constancias del procedimiento sancionador se observa que la autoridad administrativa electoral no fue exhaustiva en la investigación de los hechos denunciados y la instrucción del procedimiento tuvo como base circunstancias que no corresponden a las constancias. Por su parte, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral ordenó al PRD reponer el procedimiento sancionador de su órgano de justicia relacionado con presuntas conductas de violencia política de género en perjuicio de una de sus militantes, debido a que no se realizó con perspectiva de género. Al revocar una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, acreditó que los argumentos fueron inconsistentes y hubo violaciones en el proceso. Determinado que existía una violación procesal relacionada con la reversión de la carga de la prueba, no podría asumirla. Necesariamente debía de haber ordenado la reposición del procedimiento para que tuviese oportunidad esa reversión de la carga de la prueba. El Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevan a cabo sesiones de trabajo para la elaboración de guías judiciales en materia de ejecución de sanciones. Cumple 15 años de operación el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Quintana Roo, que trabaja para garantizar el acceso a la justicia y a la igualdad jurídica a través de orientación, asesoría y representación, especialmente a quienes no pueden tener acceso a estos servicios. El Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de Aguascalientes está preparado para ofrecer solución a los conflictos derivados de la comunicación por redes sociales, con la asesoría de mediadores especializados. En la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia se impartió la conferencia Legitimidad Judicial y Teoría de Justicia Procedimental, que profundizó en la importancia de que las y los operadores jurídicos y las autoridades en general reconozcan la legitimidad institucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE definió los topes de gastos de precampaña y campaña para las elecciones presidencial de diputados y senadores de 2024. En el caso de la elección para la presidencia de la República, los aspirantes a dicho cargo podrán erogar durante la etapa de precampaña 85.926.665 pesos, cantidad que equivale al 20% del gasto de campaña que se autorizó en la elección de 2018. Mientras que en la campaña, los candidatos presidenciales podrán gastar en propaganda y actividades proselitistas 660.978.723 pesos. En el caso de los candidatos a una diputación federal, podrán gastar en las precampañas 329.638 pesos y en campaña 2.223.262 pesos. En el caso de las personas aspirantes a senadurías, podrán gastar en precampaña entre 572.844 y hasta 5.728.444 pesos, mientras que en campaña podrán erogar entre 4.406.000 hasta 44.064.000 pesos por fórmula. En este caso depende del tamaño de la entidad y el número de electores. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Oscar González, quien nos tiene información sobre la presentación de una obra que aborda el impacto de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres. Muy buenas tardes, Oscar. Adelante con tu reporte. Efectivamente, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Precisamente la presentación de este libro que se lleva a cabo aquí, justamente en el Museo de la Mujer, en el centro histórico de la capital del país, y donde se ha señalado que el confinamiento por COVID-19 exacerbó la violencia contra las mujeres en un 25% a nivel mundial, pero en México esta cifra supera hasta en más de 10 veces esta cantidad. Vamos a verlo.
el confinamiento exacerbó a tal punto la violencia que se calcula que en el mundo, de acuerdo a Naciones Unidas, el 25% se incrementó de la violencia que había antes del confinamiento por las propias parejas de las mujeres durante el confinamiento. Y en nuestro país, la Red Nacional de Refugios recibió un 300% más de llamadas de auxilio que lo que tuvieron las que acostumbraban recibir antes de la pandemia. Señalaron que la pandemia es ya el mayor desastre en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, con 7 millones de muertes oficiales, pero con un subregistro que llega a las 20 millones de vidas perdidas. México, el país con mayor mortandad a nivel internacional tan solo después de Rusia. Ello generó también un recrudecimiento de la violencia estructural que puso a trabajar hasta 3 veces más las labores domésticas en casa que los hombres. 25 millones de estudiantes universitarias afectadas en su desarrollo académico, además de otros muchos efectos como la ansiedad, depresión e insomnio, con seguros impactos para las mujeres en los próximos años. Por ahora el reporte que tenemos. Gracias, Oscar, por este reporte. Vaya cifras que nos compartió nuestro compañero esta tarde. Y es así como concluimos esta emisión, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute esta tarde de miércoles. Hasta pronto.